porque es un hombre, Dios, que va en contracorriente y va rompiendo paradigmas y se va saliendo del molde. Jesús, yo creo que es el líder de los insatisfechos, porque es un hombre bien insatisfecho. Yo creo que toda su propuesta y su experiencia tiene mucho que ver con la insatisfacción que le produce sus paradigmas familiares, comunitarios, religiosos, políticos, sociales. Pero tiene algo que ver con la mal llamada misoginia, No, o sea, odio a las mujeres. No, pues más rodeado de mujeres que Jesús de Nazaret. Él era muy rodeado de mujeres. Jesús no le tenía ni pereza ni miedo a la mujer. Y eso también era extraño, porque los rabinos, los maestros, no se dejaban rodear de mujeres. Es que la mujer en tiempos de Jesús era como una criatura de segunda clase. De segunda categoría. Sí. ¿Sabes? Porque creo, pues, o sea, una de las cosas más claras es que el relato de Emaús, cuando las mujeres llegan a contar que el Señor está resucitado y los discípulos después le dicen a Jesús, sí, las mujeres dijeron algo. O sea, el testimonio de las mujeres no valía. No cuenta, porque es que las mujeres no tienen... Es que acuérdate, Pili, que testigo viene de testículo. Entonces, cuando llamaban a un hombre a dar testimonio de algo, él se tomaba los testículos, como quien dice, pago con la honorabilidad de mi masculinidad. Y por eso testigo no tiene femenino. Uno no puede decir testiga. Ajá. ¿Por qué? Porque no tiene femenino. Pero luego Jesús reivindica toda esa realidad y por eso pone a María Magdalena, una de sus mejores aliadas, de una gran compañera de ruta, de camino, como el testigo número 1 de la resurrección. Pero después Pablo ni siquiera la menciona en las listas de los que vieron a Jesús resucitar. Es que ese Pablo. Después hablamos de él. Después hablamos de Pablo. Bueno, entonces, ¿por qué renunció primero a darle descendencia a su familia, a tener una mujer, a tener hijos? Hay una costumbre de los monjes de Qumran, esos que se aportaban en el desierto, que buscaban tener una pureza extrema, o los terapeutas de Alejandría que se apartaban de todas las pasiones. ¿Jesús estaba buscando eso? No. Jesús es muy amigo de su condición humana, porque Él no ha venido a negar la condición humana, sino a exaltar el valor de la condición humana. Y ese ascetismo de lo que tú llamas los monjes de Qumran era como una manera de negación a la condición natural del ser humano, de sus emociones, de sus instintos, de sus deseos. Es que yo creo que todo eso es absolutamente hermoso, solo que canalizado. Yo creo que el río es bello y hace mucho bien hasta que se desborda. Nadie puede decir que un río es malo. Es más, al borde de la sequía da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Los árboles al borde del río son una maravilla, solo que cuando el río se desborda ya no es una maravilla. Por eso yo creo que no podemos satanizar ni el instinto humano ni el deseo humano, en tanto que estamos llamados es a canalizar y a divinizar esa experiencia humana, por ejemplo, del matrimonio y de la sexualidad. Pero los judíos lo tenían como un bien sobre todos los bienes, o sea, y no creo que lo tenían, yo creo que lo tienen, Padre.
Claro, ellos tienen una visión muy positiva de la sexualidad y del matrimonio. Pregúntele a un judío cuántos hijos tiene. Son un montón, padre. Yo he estado en Estados Unidos, en Nueva York sobre todo, donde hay muchos judíos y son pero con muchísimos hijos. O sea, valoran mucho el matrimonio y la sexualidad. Claro, y además la esterilidad es, digamos, que una afrenta para la mujer. Entonces, la fecundidad materna es una bendición de Dios para el hogar y para la familia. Esa es la concepción que tiene la cultura, el mundo, la religión judía acerca del matrimonio y la sexualidad. Pero entonces, de pronto, como Jeremías, que Jeremías en el capítulo 15, versículo 17 dice que es llamado por el Señor para que no tenga ninguna mujer, solo, para que no vaya a las fiestas de sus amigos, para que se aparte de la sociedad. Jeremías es un caso especial, que él siente que su celibato es un llamado de Dios. Es un símbolo, digámoslo así. Sí, es un símbolo. De sentirse solo enfrentando la realidad rebelde e idólatra de su pueblo, sin ningún valimento, sin ninguna muleta que le pueda ayudar. Es Dios en él haciendo una obra, pero eso es otro cuento. Entonces Jesús no es célibe ni por los motivos que son célibes los monjes de Qumran, que es puro ascetismo, ni por un llamado de Dios, que es lo que vivió el profeta Jeremías. Porque ahí uno ve a Jesús en las bodas de Canaán, le dicen comilón y borracho, entonces eso no tiene que ver con eso. No, yo creo que Jesús no se perdía una boda. ¿Por qué? Porque además las bodas y las fiestas religiosas eran los únicos momentos para celebrar, comer y beber bien, según lo que hemos ido aprendiendo de esta aproximación histórica a Jesús de Nazaret. Otra posibilidad, Juan el Bautista. Juan el Bautista es un hombre de desierto. Entonces uno con una señora para arriba y para abajo en el desierto tampoco aplica. En el desierto no, y comiendo saltamontes y miel silvestre. No, y vistiéndose con piel de camello, no aplica. No, creo que no aplica. Una señora no lo sigue, porque las señoras son muy exigentes. Entonces las señoras son muy exigentes y dice que me voy a ir con un tipo bien greñudo, vistiéndose con piel de camello, alimentándose con saltamontes y miel silvestre en el desierto gritando como un loco. No, Juan Bautista es un hombre de desierto, entonces ni modo que tenga mujer. Pero bueno, y si no tiene nada de malo, ¿por qué no tener una esposa? Pedro la tuvo. Que Pedro es Pedro. Pero Jesús no. Jesús es Jesús. Pero hay gente que dice que sí, que María Magdalena era esposa de él. Pues yo creo que cuando decimos que María Magdalena era la novia, la amante o la esposa de Jesús, estamos hablando desde nuestro deseo. O de nuestra manera de pensar. Sí, desde nuestro deseo, que uno quisiera, hombre, que Jesús se echara unas canitas al aire con la Magdalena. Pues estamos hablando desde nuestro deseo, no desde la realidad de Jesús de Nazaret. O también es una manera como de, de sacar a Jesús de su contexto, o mejor, de su sueño. Eso, de su pasión. De su Entonces sueño. nosotros estamos hablando mal de Jesús, porque Jesús sí tenía una pasión, y su pasión era el reino de Dios y la instauración del reino de Dios. Y eso lo mantenía súper ocupado. Entonces no es que le diera miedo de las mujeres, ni que no le gustaran las mujeres, ni que le diera pereza de las mujeres, ni que era una asceta, ni que era un hombre del desierto, ni que había recibido un llamado de Dios para ser célibe, ninguna de las anteriores. Ninguna. Solo que hay una pasión desbordante en Jesús de Nazaret, y no le quedaba tiempo para más nada. Y esa pasión desbordante de Jesús de Nazaret, que es lo que nosotros llamamos el sueño de Jesús, es el reino de Dios. Porque lo ocupaba. Muy ocupado en hacer eso, pero sí hubo otro, Simeón ben Asai, que era un rabino, que decía que él estaba muy dedicado a estudiar la Torá y que no quería nada más. Pero él promovía el matrimonio. Ay, sí, y hablaban súper mal de él porque decía, usted ni siquiera cumple lo que está promoviendo. Claro, vea,
es un rabino, Simeón. Él promovía el matrimonio y mandaba a todo el mundo a casarse. Pues pero él yo no no. se casó. Él dijo, no, mamola. Pero yo no. Yo no. Y entonces le preguntaban, usted es un incoherente, usted invita a todo el mundo a que se case, ¿y usted por qué no se casó? Y él decía, es que estoy muy ocupado estudiando la ley del Señor. Hay una palabra de Jesús tan compleja cuando Él dice que algunos se vuelven eunucos por el reino, porque tal vez algunas personas decían, ese es un eunuco. Hay unos que nacen eunucos. Exacto, por eso. Hay unos que nacen eunucos. Los que ya sabemos. Ajá. Hay otros que se hacen. Otros que se vuelven eunucos o los hacen eunucos. Fíjese, los que cuidaban las reinas o las doncellas en los palacios. Trin. Y ese trin era para que no fuera a pasar nada con las doncellas y las reinas, porque uno como le entrega las llaves al ladrón. O como los tenores, ¿sabías que en una época los que eran barítonos? Entonces unos nacen eunucos. O contratenores. Otros, sí. Los contratenores les hacían lo mismo. Para tener la voz aguda. Otros que se hacen eunucos y otros que son eunucos por el reino de Dios. Yo creo que en ese tercer grupo aplica perfectamente nuestro maestro, sin tener que calificarlo de misógeno. De misógino, no, cancelado. Cancelado. Ni porque no le gustaran las mujeres. Ay, más enamorado de las mujeres que Jesús. ¿Quién? Vea. María Magdalena, de la que liberó de 7 demonios. Liberó. Esa mujer que fue cuando estaban ahí comiendo en la casa de Simón el fariseo, que lo contempló, le acarició los pies, lo sobó, lo ungió con los pies. No se sabe si era una prostituta. Claro que sí, no es que los otros empezaron a decir, si supiera quién es esa mujer. Es que los hombres hablan muy mal de las mujeres. No, porque eran clientes. Que era una mujer de mala vida. Eran clientes de ella. Bueno, entonces esa palabra, Mateo 19:12, es una palabra escandalosa. Y dice Pagola, que estamos analizando su libro, que es tan escandalosa que solo puede ser de Jesús. Yo me he castrado por el reino, o sea, yo me hago lo que tú decías ahorita, él es escandaloso. ¿Por qué? Porque su pasión es el reino. Yo creo, Pili, que más bien no es que Jesús se castre por el reino de Dios, sino que pone su fecundidad al servicio del reinado de Dios. Claro. Yo les voy a contar una cosa. Cuando uno está recién ordenado, uno no sabe qué hacer con el celibato. Si ponerlo en la mesa, en la cama, en la mesita de noche. O en el congelador. O en el congelador, en la olla a presión. Uno no sabe qué hacer con eso. Pero también es muy bonito porque uno va madurando en esto y va entrando en años y se va dando cuenta que no es lo más importante. Que esta vida celibataria, que no es ausencia de mujer, sino preferencia por el reino, ojo, no es ausencia de mujer, sino preferencia por el reino, se convierte en una gran libertad. Yo alguna vez le pregunté a mi director espiritual que para él qué era el celibato y me dijo, no es la ausencia de mujer en tu vida, sino la preferencia no excluyente por el reino de Dios, donde tú te vas vaciando completamente y te vuelves tremendamente fecundo para la obra del Señor. Me gusta. Porque no hay nada más bueno que uno. Bueno, no, yo no voy a decir más nada porque de pronto me resultan muchas novias. Siga usted. Bueno, puedo preguntar algo y seguramente las personas en la casa y aquí quieren que yo lo pregunte. ¿Y qué hay de malo que ustedes tuvieran esposa? Nada muy rico, pero imagínense, hay señoras que todos los días le preguntan una cosa distinta. Todos los días. Entonces la señora mía empezaría a decir, ve, ¿y esa por qué se te arrima tanto? Ve, ¿y esa quién? ¿Y esa por qué te trajo?
esos mojicones? ¿Y esa por qué te trajo esos alfajores? ¿Y esa por qué te trajo torta? Muy raro. Muy raro. Y empiezan los problemas. Bueno, entonces dejémoslo así, pero yo sueño con un servicio, no sé. Pues si somos capaces las mujeres de ser predicadoras, porque no podemos acompañar de una manera santa, digámoslo así, a los hombres. Pero bueno, dejémoslo así. No, pero venga, no lo dejemos así. Ok, ay, Puede gracias. puede que a nosotros en este momento no es, porque uno tiene que ser respetuoso con la historia, pero puede ser que ya no nos toque a nosotros y que en el futuro la ordenación sacerdotal, o sea, que la vida matrimonial tenga un espacio para el ministerio sacerdotal. Porque Pablo, a propósito de Pablo, 1 Corintios capítulo 7, dice, pues hay carismas, hay personas que son para la vida célibe, hay otros que son para ser casados, otros como yo, que él es muy pinchado y dice, como yo, que no tengo Es que mujer. Pablo es que, no, es que después hablamos de Pablo, pero vea, muy bueno que en el futuro el que diga yo quiero servirle al Señor y al Evangelio a través del orden sacerdotal, pero no soy capaz con la carga del celibato, haya una posibilidad de ordenación sacerdotal para hombres que quieren optar también por la vida matrimonial. Porque es que yo no puedo creer que la vocación al sacerdocio sea exclusiva para los célibes. Yo creo que en el tiempo habrá que abrir una puertecita donde también haya un grupo de sacerdotes casados, sin que renunciemos a los sacerdotes que quieran ser célibes, y que por ejemplo esos sacerdotes que deseen ser célibes tengan unas responsabilidades particulares en la iglesia, y los que no son célibes tengan otras responsabilidades en la iglesia, pero que no sea condición sin la cual no. Sí, no se puede. Por ejemplo, en el sínodo de la Amazonía era uno de los temas más tocados, sí, la necesidad de personas que se vayan a dedicar a la misión, y que por eso entonces sería mucho más fácil que fueran personas casadas o como diáconos que fueran ordenados. Y ya tenemos los diáconos permanentes que pueden dar la comunión, que pueden bautizar, que pueden presenciar matrimonio, que pueden ir a acompañar a los enfermos, y que por la noche se van para la casa lo más de bueno a estar con sus esposas. Bueno, y para terminar entonces hablemos seriamente. Jesús no se casó porque su pasión era el reino, su pasión, su dedicación de tiempo completo a los hombres, a las mujeres, a los niños. Saber que él les devolvió la dignidad es muy importante, y recuerden estar con nosotros, seguirnos a través de las redes. Vos tenés Instagram. Claro, padre, que tengo Instagram. ¿Cómo es? @Pili Pérez Oficial. Eso vale la pena seguir tu Instagram. ¿Sí? ¿Por qué? Tu cuenta, porque vos sos muy juiciosa en el ejercicio de hablar y de transmitir el conocimiento teológico y bíblico. Gracias, vale la pena, padre. Vale Gracias. la pena. Sí, a todos ustedes los invito a seguirme también en mis redes, en YouTube, para entender un poco de la Biblia, para comprenderlo mejor. Padre, una última palabrita. ¿Cuál? No sé, puede ser. No, la última palabrita es que tenemos que abrirnos a la novedad de Jesús de Nazaret, que siempre nos está revelando el Dios plenamente humano. Acuérdense que el plan de Dios con Jesús de Nazaret es encarnarse en la historia. Jesús se toma en serio esa encarnación y se toma en serio el Dios que lo habita, pero también nosotros estamos llamados a tomarnos en serio la encarnación de Dios en cada uno y el Dios que nos habita.